ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe Menguanaco Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el manejo del suelo para obtener mayor rendimiento. Cuando nosotros tenemos la selección de una semilla, creemos que eso nos va a dar un buen resultado. Pero recuerden que podemos tener una buena semilla y un mal suelo y no vamos a tener buenos rendimientos. Las semillas, cuanto mayor calidad tienen, mayor requerimiento del suelo deben tener. Por eso, el técnico Oscar Dickel nos va a hablar del uso de nitrógeno, fósforo y potasio para el suelo, pues nos va a decir cuáles son los micronutrientes y la biología que tiene que tener el suelo para que esas semillas rindan lo que ellas prometen. Estamos en la zona del departamento de Itapúa, específicamente en la zona de Vacaí, Cerro Gallo, límite de Pirapó. Una parcela de cultivo de soja donde estamos haciendo trabajos de perfeccionamiento, digamos, y adecuación a los conceptos físicos, químicos y microbiológicos a la estructura del suelo desde hace 4 años aproximadamente. Si esta es una parcela en recuperación, ¿cómo se estaba manejando antes y cómo es ahora? Antiguamente se manejaba 3 elementos que era NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Posteriormente a eso se fueron presentando ciertas situaciones adversas, por ejemplo, fitóforo, macrofomina, que había mucha mortandad en los cultivos de soja, que eran a causa de un desequilibrio de nutrientes, especialmente la parte de deficiencia de azufre, que es un elemento fundamental. Ante su ausencia se lignifica el sistema radicular. Eso significa mortandad de las plantas. Eso era por un lado la causa. Por otro lado teníamos también en las siembras tempraneras, en septiembre, cuando tenemos bajas temperaturas todavía, digamos rajaduras de tallo, consecuentemente penetración de hongos malignos, digamos, en el sistema radicular, que también enfermaban las plantas. Pues teníamos chauchas que se abrían antes de estar todas cargadas. Descubrimos que para avanzar a desarrollar el máximo potencial genético tendríamos que tener equilibrio y proporción y relación entre todos los elementos, tanto sean macro como micro. Tenemos algunas pobrezas en elementos, por ejemplo, boro estamos pobres, molibdeno estamos pobres, y bueno, entonces hay que ir suplementando eso y buscando el equilibrio. Bien, digamos, neutralizar el alto componente de aluminio. ¿Siempre se manejó cobertura en esta parcela? No, yo creo que la cobertura siempre se manejó. Yo creo que es una de las grandes tareas pendientes que tiene, digamos, el productor de trabajar más sobre cobertura. Tenemos que producir 10 a 12 toneladas de masa seca por año, y eso tiene que ser todos los años y combinar de acuerdo al tipo de cultivo que vas a hacer. Si tú piensas desarrollar soja, debes de tener maíz, mileto, sorgo, avena, acebén dentro de esa línea. Si quieres hacer un girasol, puedes combinarlo con nabo para aprovechamiento de nitrógeno, o puedes, digamos, plantar una vicia, otros elementos. Por ejemplo, acá al costado tenemos un cultivo de girasol ahora, que posteriormente se va a realizar un cultivo de soja. Lo ideal es, después del cultivo de soja, hacer un cultivo de trigo. Entonces, el girasol es altamente exigente en boro. La soja va a ir reciclando parte de esos elementos y va a dejar un aporte de nitrógeno ya para el cultivo del trigo posteriormente. ¿Están utilizando el silicio para la recuperación del suelo? Silicio es un elemento que hace poco tiempo estamos trabajando. Me refiero a 2-3 años, con muy buenos resultados, y el silicio por sobre todo nos da un mayor equilibrio en la relación de la parte física del suelo. Si yo tengo suelo con mucha arcilla, consigo con el silicio disminuir mi relación de arcilla o elevar mi relación de arena, y tengo mayor oxigenación en la estructura del suelo. Y acá, si nosotros observamos estos cultivos, vamos a ver uno que otros lugares donde está un poco más bajo, por ejemplo allá, y eso probablemente es un problema de conductividad eléctrica.
La conductividad eléctrica en la estructura del suelo es otro de los puntos que hemos observado. Es muy importante. ¿Dónde se presenta generalmente el problema de conductividad eléctrica? Si tenemos planicies. En las altas planicies vemos de repente cultivos irregulares que tienen todas las condiciones físicas, químicas y demás cosas, pero ahí descubrimos un nuevo elemento que es la conductividad eléctrica en la estructura del suelo. ¿Cuántos kilos de soja por hectárea se obtenía anteriormente en esta parcela y cuánto se está obteniendo en la actualidad? Siempre partimos de un punto de vista: mínima inversión necesaria, mayor índice de eficiencia agronómica en lo que hacemos para un máximo resultado. Es decir, de que los números no queden en rojo al final de la jornada. Yo creo que hoy en día nosotros podríamos estar aumentando a nivel nacional entre 500 y 700 kilos de soja por hectárea si es que iba a haber un plan nacional de corrección de la estructura del suelo. En el RINDE nosotros, digamos, en la última zafra, en contadas parcelas hemos alcanzado 5.500 kilos, digamos el techo. Una media general nosotros en las parcelas que tienen un trabajo diferencial estuvimos encima de los 4.000 kilos. Entonces yo siempre parto del punto de vista que nuestro piso debiera ser 4.000 kilos y digamos el techo es una cosa que no vamos a poner números. El profesional nos mostró algunas de las características del suelo que han logrado mejorar y que favorecen a los cultivos. El suelo tiene que ser grumoso, ¿verdad? Y tiene que tener un olor agradable. No podemos transmitir el olor por la cámara, pero yo no tengo que hacer mucha fuerza para romper una estructura del suelo si ese medianamente está en condiciones. Esto es todo un proceso y tiene que ver especialmente con la parte física, química y microbiológica. ¿Y por qué digo eso? La relación de elementos es la parte química, la parte de arcilla, arena y limo es la parte física y después la microbiología, digamos, donde nosotros vamos insertando los microorganismos en la estructura del suelo y es como un repoblacionamiento de suelo que hacemos. Entonces, la raíz necesita aliados. Los aliados se instalan alrededor del sistema radicular, digamos. Entonces, cuando nosotros tenemos suficientes aliados en la estructura del suelo, entonces tenemos un mejor desarrollo radicular. ¿Existe una ecuación que defina si un cultivo tendrá un buen rendimiento? Para desarrollar un buen potencial, si yo quiero producir 4 toneladas de soja, yo necesito desarrollar 4 toneladas de raíces, necesito desarrollar 4 toneladas de tallo para tener 4 toneladas de grano. Entonces, si yo no tengo un buen desarrollo radicular, yo ya estoy limitado en la producción. Y muchas veces nosotros los técnicos miramos por encima nomás. Si tiene una buena pinta el cultivo, pensamos que ya está todo. Sin embargo, la llave de una buena producción está en el desarrollo radicular, es ahí donde aguanta.